conversatorio Brechas institucionales e incertidumbre, cómo construir instituciones que perduren en el tiempo. Para esto nosotros tenemos a dos invitados muy experimentados, ilustres, el doctor César Delgado Guembes, que es abogado, magíster en Sociología y Ciencia Política, que ha escrito varios libros sobre cuestión de confianza y gestión del Estado. Él es catedrático de la Universidad de Lima y también de la Universidad Católica. Además tenemos también al doctor José Urquizo Lechea, que es formado en Derecho en la Universidad San Martín de Porres, tiene doctorado en Derecho Penal, es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a nivel de pre y posgrado y es vicerrector académico de la Universidad Privada San Juan Bautista. Él también es fundador de la Revista Peruana de Ciencias Penales y tiene numerosos libros que tratan sobre el derecho penal. A ambos invitados, muchas gracias por su participación el día de hoy. Doctor. Buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecer a la Universidad Privada San Juan Bautista por la invitación que ha realizado para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que creo yo excede las capacidades de cualquier ser humano, porque el propósito central es mencionar condiciones que permitan la perdurabilidad de las instituciones en un contexto de incertidumbre. La incertidumbre es algo que está más allá de nuestra capacidad de predecir o de conocer. Vivimos en una condición de incertidumbre cuando no dominamos los factores que nos rodean y que afectan nuestra conducta y nuestra capacidad de tomar decisiones. La incertidumbre está asociada a la ausencia de predictibilidad. No sabemos lo que va a ocurrir después. La pregunta es, ¿quién sabe lo que va a ocurrir después? Si hablamos de instituciones susceptibles de permanecer más allá del presente, es decir, que sean perdurables, nos estamos haciendo la pregunta respecto a la capacidad que tenemos de diseñar instituciones susceptibles de vencer el desconocimiento que tenemos sobre el futuro, sobre nuestro futuro inmediato y nuestro futuro remoto. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos presentar condiciones que nos permitan asegurarnos los futuros? Estamos hablando de los futuribles. Nos imaginamos cómo podrá ser el futuro. Y en ese sentido, tendríamos que tener presente que nuestra capacidad de anticipar el futuro solamente es posible a través de tendencias. Sabemos que ha venido ocurriendo esto y por lo tanto es posible anticipar que podrá ocurrir esto otro. Por ejemplo, el caso concreto es la experiencia que todos tenemos en nuestra relación con la informática. Ahora tú puedes prender tu televisor, quieres ver una película en Netflix y Netflix te anticipa cuáles son tus gustos y cuáles son las películas que tú puedes ver. Tú te relacionas con YouTube y te pasa una cosa similar. YouTube te anticipa, te dice qué tipo de videos son los más afines a tus intereses y a tus gustos. Te relacionas con Spotify o con Pandora. Spotify y Pandora te sugieren la música que es afín a tus gustos o a tus preferencias. Te relacionas con Amazon y Amazon te dice cuáles son los objetos que más se aproximan a tu patrón de consumo. ¿Qué tipo de libros? ¿Qué tipo de ropa? ¿Qué tipo de herramientas son las que te interesarían y que se te propone que tú compres? Este tipo de tendencias nos permite, de alguna manera, anticipar que habrán herramientas basadas en la tecnología, tanto como en el conocimiento que el ser humano tiene
respecto de tus patrones psicológicos, neurológicos o biológicos, tanto que es posible que de aquí a corto plazo, a través de herramientas tecnológicas, se sepa cómo puede orientársete sobre por quién votar. Se te puede señalar, mira, por tus patrones de consumo y de intereses, probablemente sería mejor que tú votaras por tal partido o por tal candidato. Y este tipo de información que obtienen tanto las empresas como el Estado, si observamos la tendencia que viene produciéndose a nivel global, es muy posible que en el mediano plazo las empresas y el Estado puedan anticipar cuál es tu comportamiento y por lo tanto que vayan condicionando tus gustos, condicionando tus preferencias y en consecuencia que tú te conviertas en un tipo de sujeto distinto al que tú eres. Hoy día tú careces de condicionamientos afectados relativamente por estas herramientas, como menciono a Netflix, YouTube, Amazon, Spotify, etcétera. Pero en el futuro, debido al desarrollo de la tecnología y al mayor conocimiento que se tiene de la biología, de la neurología y de patrones de comportamiento psíquico de las personas, nada impedirá que tanto empresas como el Estado conozcan más de ti que lo que tú crees conocer. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Ocasiona el debilitamiento de nuestra libertad. En una sociedad que se presume y que se jacta de democrática, ¿cuál es el rol que tiene el sujeto, el ciudadano, cuando la libertad con la que debe comportarse democráticamente ha quedado minimizada por el mayor conocimiento que tiene la empresa o que tiene el Estado respecto de tu conducta, de tu comportamiento, de tus preferencias, de tus opciones, de tus capacidades de elegir? Ese es el reto que enfrentamos en una sociedad de incertidumbre. Entonces, frente a una sociedad de incertidumbre, la pregunta de esta reunión es cómo crear instituciones que permitan la perdurabilidad, que permitan su perdurabilidad, no obstante la incertidumbre y lo que de incierto tiene el futuro que desconocemos. No podemos conocer el futuro, pero tenemos el reto de contar con instituciones que nos permitan ordenar nuestra vida común y nuestra vida personal según un rango de predecibilidad que pueda resultar más o menos manejable. Dentro de este tipo de relación y de contexto, nos preguntamos por el Perú. ¿Cómo nace el Perú? El Perú nace a partir de un propósito, de un ideal, de un deseo. Originalmente el Perú nace como un contexto en el que la dominación genera en la población nativa del Perú un trauma. El Perú nace con un trauma fundacional. Un trauma fundacional. ¿Por qué? Porque no fue precisamente voluntaria la unión que existió en el Perú entre las civilizaciones originarias y quienes llegaron al Perú con un afán de dominio. Entonces, el choque entre dos grupos culturales opuestos y diversos generó ese trauma, el trauma fundacional. Pero ese trauma fundacional aún permanece irresuelto. Lo que de irresuelto tiene nuestro trauma fundacional se convierte en una suerte de repetición del conflicto que se vivió originalmente. La fundación traumática del Perú generó el trauma fundacional. Aún hoy, desde el año
1530 y tantos, 1490 y tantos, aún hoy perdura ese conflicto en nosotros porque no terminamos de aceptarnos como lo mestizos que somos. Las insuficiencias en nuestra capacidad de aceptar quiénes somos y de reconocer la identidad que tenemos es lo que marca nuestra vida política, nuestra vida común dentro de nuestro país. Y justamente por eso, porque seguimos viviendo divididos en nuestra identidad personal y porque no aceptamos lo mestizos que somos, es que tenemos la gran preocupación respecto a cómo lidiar con estas dificultades dentro de nuestra república. Somos una república, podemos ser una república cuando el tipo de ciudadano que debemos ser se preocupa más por sus intereses individuales antes que por la relación que tenemos con la comunidad a la que pertenecemos y la que nos da nuestra propia identidad. Podemos ser una república con esas condiciones, con una insuficiente preocupación por el bien común, por el bien público que todos merecemos tener dentro de nuestra vida social. Primera pregunta, ¿somos una república o no tenemos aún las condiciones para hacerlo? Segundo, ¿somos un Estado? ¿Tenemos Estado o estamos ante un Estado fallido que no llega a cumplir con las obligaciones que tiene la integridad de nuestra población para atender sus necesidades básicas más importantes: seguridad, salud, educación, trabajo? ¿Tenemos Estado? ¿Tenemos un auténtico Estado? ¿O solo tenemos un remedo de Estado? ¿O tenemos un Estado fallido? Tercera pregunta, ¿somos una nación o somos diversidad de naciones divididas? ¿Somos un solo pueblo o más bien somos una suma de tribus divididas unas contra otras al interior de nuestro propio territorio a partir de iras, discordias, insultos, vituperios, vilipendio entre unos y otros? No somos una nación, no somos una república, no somos un Estado y estamos en proceso de convertirnos en una suma de tribus o de clanes o de hordas debido al enfrentamiento y a la discordia que existe entre nosotros mismos. Ese es el escenario en el que vivimos la incertidumbre, no obstante el optimismo con el que estamos obligados a tratar de superar todas estas diferencias que impiden que seamos república, que tengamos Estado, que seamos nación. Ese es el reto en una democracia: reconocer con un diagnóstico acertado dónde estamos, qué somos, qué tenemos y a dónde queremos llegar. Para llegar a algún puerto necesitamos tener una visión de un Perú diferente. Entonces, ¿cómo construir instituciones de forma que éstas perduran y nos acerquen a lo que queremos ser, que no llegamos a ser? Entonces estamos ante una situación en la que la libidinalidad, el deseo, está lejos de la realidad. ¿Cómo acercamos nuestra libidinalidad para que se convierta en realidad? Ese es el reto de quienes deben diseñar nuestras instituciones. Y mis documentos. Y nuestras instituciones adolecen de esta marca esencial que permite el acercamiento al deseo de lo que queremos ser, de manera que dejemos de vivir una realidad castrada, manchada, una realidad reprimida que nos impide luchar por aquello que queremos llegar a ser y que no logramos ser. ¿Qué es lo que hoy en el Perú del siglo XXI, en el año 2022, qué es lo que hoy
nos aleja de esa sociedad, de esa república, de ese Estado, de esa nación y de esa comunidad que queremos ser. En primer lugar, estamos ante una situación económica en la que la regla es la economía de mercado. La economía de mercado es un conjunto de herramientas y de instrumentos que te permite adjudicar bienes escasos a quienes tienen la capacidad de adquirirlos y pretenden consumirlos. Pero, y aquí viene la primera de las brechas que nos aleja de un contexto en el que tenemos instituciones que nos sirvan y que nos apoyen para alcanzar el bien común. Cuando las reglas, los instrumentos y los mecanismos de la economía de mercado se convierten en un consumo masivo de estos medios para afectar la diversidad de relaciones que tenemos en nuestra sociedad, dejamos de vivir en una economía de mercado y empezamos a vivir en una sociedad de mercado. Esto quiere decir vivir en una sociedad en la que todo bien y todo servicio es transable y es mercable. Todo se puede comprar y se puede comprar con capital, se puede comprar con dinero. Cuando tú transfieres la lógica de la economía de mercado en una sociedad de mercado, todo el mundo moral, todo el mundo cívico se reduce en su capacidad de beneficio para la sociedad en la cual vivimos. Toda. ¿Por qué? Porque crees que si tienes el dinero, puedes comprar lo que te apetezca. Por ejemplo, tú eres presidente de la República y necesitas demostrarle a la sociedad que el pueblo está contigo. ¿Qué haces? Compras a las portátiles para que vayan a tus mítines y vitoreen cualquier estupidez que tú digas. Estás comprando a la población para que parezca que están a tu favor y que democráticamente el pueblo está contigo. Tú necesitas renovar tu pasaporte. Para renovar tu pasaporte tienes que pedir una cita. Pero el sistema de migraciones es deficiente. ¿Qué haces? Vas el día que tú quieres conseguir la renovación de tu pasaporte y le pagas a un colero dinero para que te ceda su puesto y tú puedes conseguir el espacio que no te ofrece el sistema de migraciones. Estás pagando para poder conseguir lo que formalmente es imposible que tú consigas. Estamos cerca de la Navidad y de repente sientes una sirena de un carro patrullero detrás tuyo, te piden que te estacionas y resulta que el patrullero, debido a la información que ellos tienen en las computadoras de sus vehículos, sabe que tú no tienes tu revisión técnica al día o que no tienes tu SOAT porque venció. Te paran y te dicen: señor, usted sabe que cuando no se tiene la revisión técnica o el SOAT al día, su vehículo debe ser internado y que tiene que pagar, creo que son 2.500, 2.800 soles. La verdad, no me había descuidado. Bueno, esto se puede superar, pero necesitamos que nos reconozca, por favor, una canasta de panetones para la policía. Estás pagándole al policía para que no te exija que tú cumplas con el deber que te correspondió de tener tu SOAT o tu revisión técnica. Ese tipo de sociedad es la sociedad de mercado. Y obviamente una sociedad de mercado es una sociedad en la que los bienes públicos se transan para intereses privados. Ese es uno de los defectos que nos aleja, pero que cuando es común en nuestra sociedad impide que las virtudes cívicas del ciudadano sean las que predominen en nuestras relaciones públicas. Cuando nuestra vida cívica decae
se degenera y se corrompe, toda la república es afectada. Porque además estás generando incentivos en la sociedad para que se comporte según las reglas del capital. Todo lo puedes pagar. Y cuando todo lo puedes pagar, tu capacidad de llevar una vida virtuosa, con el perdón de la vulgaridad, se va al carajo. Se va al carajo. Si nosotros somos ciudadanos y queremos tener una república, nuestro deber, nuestro rol, nuestra posición consiste en oponernos a ese tipo de conductas. Por lo mismo, debes asegurarte que tienes tu SOAT al día y tu revisión técnica al día, de manera que no tengas que pagar ninguna coima. Por lo mismo, el Estado debiera preocuparse de que el sistema de renovación de pasaportes esté al día. Por lo mismo, los presidentes de la República debieran estar más interesados en contar con una adhesión leal y sincera del pueblo, en lugar de tener que pagarle a las portátiles para que simulen un espectáculo de adhesión en un mitin con el fin de criticar a su oposición. No tiene nada que ver con las preferencias que cada quien tenga. Son fenómenos, son hechos, son eventos y son datos que son disponibles para cualquier peruano y todos lo conocemos. Justamente porque lo conocemos y tenemos ese diagnóstico, sabemos qué necesitamos para dejar de ser lo que somos, para dejar de tener las carencias que nos afectan y para superarlas y contar con instituciones que perduren en el tiempo para el bien de la comunidad a la que nosotros pertenecemos y a la que esperamos que quienes nos sucedan y desciendan de nosotros tengan el honor de pertenecer. Nadie puede estar orgulloso de este tipo de espectáculos cuando no podemos dejarle a quienes nos suceden un contexto con tanta humillación y tanta decepción. Este es el tipo de afectación que impide que nosotros contemos con un contexto institucional aceptable. Otra brecha importante que tenemos que superar es la de la hostilidad que genera el populismo. El populismo lo que hace es dividir a la nación en grupos. Quienes no están conmigo están contra mí. Como están contra mí, no son parte de esta unidad republicana ni nacional. La división se genera con el insulto, con el odio, con la ira, con calificativos que lo que hacen es pretender minimizar, ridiculizar al otro. Esos no son precisamente armas democráticas. Son armas basadas en la bilis y en la víscera. Y por lo tanto, es lo que impide que nuestro comportamiento deje de ser visceral y no sea más cordial. La cordialidad es la relación que empieza a partir del afecto y de la emoción, del corazón, del afecto. Sentirnos hermanos unos con otros. Cuando falta el sentido de fraternidad entre los peruanos, nos encontramos a la más grande de las dificultades porque nos vemos como enemigos unos de otros, debido a la hostilidad con la que yo trato a otro diferente a mí. Eso es lo que impide que podamos hablar de un nosotros. El Perú no es lo suficiente nosotros, porque nos vemos como los otros. No es lo mismo ser otro que ser nosotros. Nosotros es nosotros, los otros. Los que somos distintos a los que están fuera de nosotros. Se ha trasladado a la escena nacional e interna un patrón de comportamiento que antes era regular en las relaciones entre los enemigos. El país pudo haber tenido enemigos en el pasado. Esa relación de hostilidad es la que genera que el enemigo no sea aceptado, que sea diferente a mí. Por lo tanto, si yo consigo identificar a mi enemigo, yo fortalezco mi propia identidad. Pero
si yo califico como enemigo a alguien que debe ser parte de mi propia comunidad, yo estoy rompiendo las bases de mi propia república. Y al romperlas, me estoy disparando el zapato. Estoy dejando de conseguir un contexto favorable a la construcción de mi propia comunidad. Este es el tipo de situación que constituye una segunda brecha que nos impide ser más república, que nos impide tener Estado, que nos impide ser nación. Otro tema que también nos aleja y que genera brechas es lo que el filósofo Michael Sandel ha llamado la tiranía del mérito. Cuando creemos que lo que tenemos es resultado de nuestras virtudes, de nuestras competencias, de nuestras aptitudes y de nuestra autonomía, nos equivocamos. Porque no hay aptitud, no hay mérito que tú tengas que de alguna manera no haya sido favorecido por factores ajenos a ti. No somos lo autónomos que creemos que somos. Tú puedes haber nacido en una familia que te ha dado todas las facilidades, como puedes haber nacido en una familia con muchas carencias, rodeada de dificultades, de pobreza y de mucho esfuerzo. Pero cuando tú crees que tu solo esfuerzo te asegura el éxito y descuidas que en el proceso para conseguir los logros que tú has obtenido has contado con la ayuda de terceros, te equivocas si crees que tú puedes conseguir cualquier cosa solamente en base al mérito y que eso es lo que te hace a ti mejor que a los demás. La tiranía del mérito es la que nos lleva equivocadamente a asumir que nosotros somos los dueños de nuestro destino. No lo somos. Parcialmente, cada uno es responsable de sus actos y debe luchar por lo que cree y por lo que quiere. Pero el que tú luches por lo que crees y por lo que tú quieres, no te convierte a ti en el Dios de tu propio destino. Nadie es Dios de su propio destino. Hay muchos más factores de azar o de providencia que afectan que tú tengas los logros que tienes. La tiranía del mérito es otra de las brechas que además genera desigualdad al interior de nosotros, porque nos hace creer, así como con la sociedad de mercado, que si tú tienes el dinero, tú puedes conseguir lo que tú quieres, o si te esfuerzas, puedes conseguir solo a partir de tu propia voluntad y dedicación lo que tú quieres. Te equivocas si es que a partir de esta disposición con el dinero o con tu aptitud o actitudes, puedes conseguir lo que te parezca. Esa disposición, esa actitud es la que equivocadamente nos lleva a conseguir mayor desigualdad. Porque cuando la sociedad se rige solo por lo que tú puedes comprar con el dinero, lo que consigues es que solamente los que tienen el dinero puedan acceder a los bienes que todos quieren obtener. Y si solamente el que tiene dinero es el que puede acceder a los bienes, obviamente estás reproduciendo las condiciones de desigualdad en la sociedad. Finalmente, otra de las grandes y más importantes brechas para conseguir una sociedad más republicana, un Estado democrático, es la falta de aptitudes que tenemos entre nosotros para el diálogo. Generalmente evitamos conversar de lo que nos diferencia. Cuando evitamos conversar de lo que nos diferencia, lo que estamos haciendo es impedir que justamente lo que nos hace ser diferentes se ventile para conseguir una solución más beneficiosa para todos. No podemos negar lo que nos diferencia. Tenemos que admitirlo, tenemos que exponerlo, tenemos que argumentarlo, tenemos que razonarlo. Y en la medida en la que lo razonamos, lo deliberamos, lo conversamos, todos se enriquecen sin miedo, sin temor. El temor y el miedo son los dueños de nuestra propia desgracia, porque son los que impiden que podamos avanzar
a partir de lo que nos diferencia a unos de otros. ¿Cómo construir instituciones en un contexto como el que menciono? Para empezar, lo que necesitamos es definir cuál es nuestro perfil como ciudadanos. ¿Qué debe ser un ciudadano para contar con instituciones perdurables? En primer lugar, el ciudadano es una persona interesada en su propia comunidad. Y en segundo lugar, el ciudadano es una persona capaz de dialogar y de escuchar. Cuando no escuchamos, cuando carecemos de la actitud necesaria para dialogar, dejamos este plano que enriquece nuestra ciudadanía. Lo que nosotros tenemos en el gobierno o en el Congreso no es sino el reflejo de lo que somos nosotros como sociedad. El Congreso es el retrato de lo que somos. Si vemos que el Congreso, nuevamente, con el perdón de la vulgaridad, si el Congreso es un Congreso de mierda, es porque somos ciudadanos de mierda. Y para eso lo que tenemos que hacer es reconocer la pobreza de nuestra ciudadanía. Saber qué es lo que necesitamos llegar a ser. Cómo conseguimos ser lo que no somos. Y a partir de eso se va acortando la brecha entre lo que queremos llegar a tener y lo que podemos tener con lo que hoy somos. Pero dentro de los sistemas políticos cabe que se minimicen las brechas entre las deficiencias de la ciudadanía y las exigencias que tiene el desempeño de un puesto de autoridad o un puesto político. Esas deficiencias se pueden superar a través de los agentes encargados de la intermediación entre la sociedad y el Estado. ¿Cuál es la instancia encargada de intermediar entre la sociedad y el Estado? Las organizaciones políticas, los partidos políticos. Cuando los ciudadanos se organizan políticamente y generan organizaciones que les permita postular a puestos públicos, han dado un primer paso. Pero ese es solamente el primer paso, porque para que los partidos políticos cumplan con su misión, deben, en primer lugar, definir cuáles son los perfiles de competencias necesarios para ocupar los puestos públicos. Cuando los partidos políticos no identifican los perfiles de competencias necesarios para gestionar el Estado y solamente se hacen cargo de candidatos que lo que ofrecen es el dinero para la campaña o la capacidad de arrastre, cuando eso es a lo que se limitan y reducen los partidos políticos, lo que tenemos son las grandes deficiencias de puestos públicos ocupados por quienes no son competentes para ocupar esos puestos. Los partidos necesitan contar con perfiles de puestos, número uno. Número dos, los partidos necesitan proponerle a la ciudadanía y al electorado a candidatos competentes para llenar los perfiles de esos puestos adecuadamente. Si los partidos no identifican los perfiles de competencias y no le acreditan al electorado que cuentan con cuadros adecuados para cumplir con las funciones propias de esos puestos, los partidos no cumplen con su misión y el Estado queda infestado por personal incompetente e incapaz. En tercer lugar, si los partidos cuentan con financiamiento estatal para capacitar, entrenar y formar a sus militantes, los partidos tienen que rendir cuenta de la manera en la que capacitan, entrenan y forman a sus militantes. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, primero, encontrando a facilitadores que aseguren que se entrena, forma y capacita a sus militantes de forma que se alcancen los perfiles de competencias propios de los puestos para los que va a competir el partido político o la organización política. Facilitadores competentes, pero facilitadores que honren
la malla curricular que te va a asegurar alcanzar el perfil de competencias. Perfiles de competencias, acreditación de los candidatos, facilitadores apropiados para que puedan capacitar. Y cuarto, la malla curricular, que es la que tienen que llevar adelante los facilitadores para acreditarle al electorado que está proponiéndonos a candidatos capaces y competentes de ocupar esos puestos. El contexto actual nos lleva a reconocer amplios niveles de incertidumbre, pero la manera de construir instituciones fuertes y perdurables es que las organizaciones políticas cumplan la misión que les corresponde en un contexto como el que vivimos, en el que estamos viendo hoy día que con la globalización hemos pasado por tremendas crisis. La crisis financiera del año 2008, la crisis sanitaria del año 2020 y actualmente la crisis bélica y de abastecimiento que estamos advirtiendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, el Perú es parte de un contexto de globalización. Carecer de las competencias estatales necesarias nos debilita frente a las amenazas de una globalización que se extiende por todo el mundo. Con esto creo que dejaría por terminada mi exposición sobre la pregunta que se formuló para desarrollar durante esta tarde y dejo ahora en manos del profesor José Urquizo su intervención.